Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este jueves de 195, jueves de cierre de mes. Se nos viene el segundo semestre del año, ya en unos días. Entonces estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida de estarlos recibiendo con esta súper capacitación que como siempre tiene el propósito de sumarles más, de hacer más robusta esta profesión inmobiliaria. Y tengo una súper invitada que ya les quiero presentar, pero aguántenme un momentito, ahí voy para allá. Además de recibirlos, quiero decirles a todos que tienen habilitada el abrir su cámara, su micrófono esta mañana. Recuerden que la intención es poder conectar lo más que se pueda con cada uno de ustedes a través de esta tecnología que nos permite llegar a diferentes rincones del planeta. Así que siéntanse por favor en la confianza de prender su cámara, de participar lo más que puedan, quieran, para aprovechar y exprimir súper bien esta charla que vamos a atender con nuestra invitada de la mañana. Para todos los que se conectan por primera vez, les quiero dar la cordial bienvenida también a ustedes y presentarme formalmente. Yo soy Andrea Torres, como ven acá en mi pantalla, directora comercial de 195 Real Estate, como lo ven acá en mi pantalla, tu socio comercial internacional. Hacemos todas las semanas esta charla. Siempre conéctate con nosotros a las 9 de la mañana, hora de México, 10 de Cancún, 11 de la Florida y de Dominicana, porque traemos diferentes ponentes que nos van a seguir sumando a nuestra profesión inmobiliaria. Así que pues bueno, me voy a ir a la conversación porque también tienen aquí el chat habilitado todos ustedes y agradezco a los que ya se la saben, que ya están acá escribiendo y los que no. Por favor, los invito a conectar un poco más con nosotros. Platíquenme de dónde se están conectando. Ya hay muchos que ubico desde hace un buen rato, así que los voy a ir saludando uno a uno. Los demás, por favor, que gusten participar, que gusten decirnos hasta dónde estamos llegando con ustedes, dónde se ubican el día de hoy. Ya somos 58 personas conectadas esta mañana, lo cual siempre nos enriquece porque tenemos todos diferentes puntos de vista, comercializamos diferentes inmuebles y conectamos a través de estos maravillosos canales que nos permiten tener estas capacitaciones muchísimo más directamente. Así que me los voy a leer por acá y los voy a ir saludando. Gracias a todos los que me siguen escribiendo. Mabel, un fuerte abrazo hasta Satélite, allá en México. Qué gusto que estás acá. Bienvenida. Fede no me escribió, pero fue el primerito que vi aquí con su cámara encendida. Mi querido Fede, muy buenos días desde Mérida. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Julio Rangel hasta Cancún. Bienvenido, bienvenido. Lupita Barba que va manejando allá en Monterrey. Bienvenida, mi querida Lupita, parte de la comunidad de 195. Mi lucecita Luz Madero que está conectada desde Buenos Aires, Argentina. Qué gusto tenerte por acá. Muy buenos días, siempre capacitándose. Bienvenida, Biuni Díaz, que no te había saludado anteriormente. Qué gusto que estás acá conectada con nosotros desde Caracas, Venezuela. Me gusta que cada vez más nuestra comunidad de asesores y de profesionales venezolanos se siguen conectando. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Venezuela que están esta mañana acá con nosotros. Oscar Antonio Carvajal, qué gusto saludarte esta mañana. Qué bueno que estás por acá, bienvenido. Yolanda, bienvenida Yolanda, ya tenía un ratito que no te saludaba, qué bueno que andas por acá. Un abrazo hasta Colima. Edgar, mi querido Gober desde Playa del Carmen, bienvenido. Edgar, mi vecino acá en Playa, Gildardo Fernández, perdóname. Saludos hasta Monterrey, que viva Monterrey, qué bueno que estás por acá. Jorge Mar, que te veo acá en pantalla, como siempre, bienvenido. Saludos hasta el precioso Sonora en Puerto Peñasco, muy buenos días. Cari, desde Puebla, un fuerte abrazo, Cari. Chel, bienvenida de nuevo. Te saludé ayer, te saludo hoy con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey. Qué gusto que estás por acá, Chel. Dani de Bogotá, bienvenida a nuestra gente de Colombia. Jesús hasta Acapulco, bienvenido. Qué padre Acapulco. Y Pilar en la Ciudad de México, también allá en Satélite. Pues y todos los demás que están acá, 58 personas, qué gusto estarlos recibiendo. Vamos a tener una mañana bien, bien, bien interesante porque creo que uno de los dolores más fuertes que podemos tener en la profesión inmobiliaria, por lo que ustedes me platican cada vez que tenemos interacción en los cierres de venta y demás, son algunos detallitos que van saliendo ya a la hora de acercarnos con nuestro notario. Empezando a veces, chicos, por, oye, Andrea, ¿y qué notario le podríamos recomendar a nuestro inversionista?
¿no? A lo mejor no todos estamos en las mismas zonas, no todos conocemos a un buen profesional que nos pueda apoyar y irnos a la recomendación, yo creo que aquí en México y en donde sea, siempre nos da mucha tranquilidad a todos nosotros. Así que pues el día de hoy mi invitada no es nada más una persona que yo conozco porque tiene trabajo ahí en una notaría y cosas por el estilo. Es un profesional del cual yo me he apoyado a lo largo de estos 5 años de carrera inmobiliaria. Yo y muchas otras personas, colegas míos, aquí en la Riviera Maya, es una de las notarías, la Notaría 91, que más chamba tiene, gracias a Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son extremadamente competentes, ¿no? Nos dan una gran seguridad, nos dan un gran apoyo para tener bien atendidos a nuestros inversionistas, trabajan en volumen grande con la mayoría de los buenos desarrolladores que se ubican aquí en la zona. Si tienes a tu inversionista en algún otro lado, bueno, pues se paga ahí un proceso especial, pero mandan a alguien a que no tenga que venir a firmar acá tu inversionista a la ciudad donde lo necesita. Entonces, tener un notario en nuestro rincón siempre va a ser de gran ayuda. Siempre va a ser importante porque el notario no solo nos ayuda al tema de nuestro cierre y poderle ayudar a nuestro inversionista. Mira, mira, acércate por acá que el notario te va a echar la mano con que pagues un dinerito y podamos ya terminar esta operación inmobiliaria, ¿no? El notario nos puede ayudar con muchísimas cosas y una de las cosas más importantes es el tema de nuestra cara, de nuestra imagen, de nuestro nombre. ¿Cómo yo estoy seguro que lo que yo estoy ofreciendo, promoviendo y bueno, compartiendo con mis inversionistas o mis colegas, de verdad tiene seguridad? ¿Quién me garantiza que los documentos que yo estoy recibiendo de parte de mi desarrollador o si ustedes hacen listing de parte del vendedor, ¿no? Son de verdad de confianza, son verdaderos y puedo ofrecer esto con toda seguridad y nunca quemar mi reputación, que es lo más importante que tenemos en este negocio. Así que, pues hoy les quiero presentar de verdad a un profesional que a mí me encanta. Ya tenemos muchos años de conocernos, me ha ayudado con diferentes ponencias, hemos estado en diferentes eventos juntas. Sin más, aquí está conmigo conectada mi querida Lorena de Lizardi, que es una profesional increíble, de los pocos que hay acá en el Caribe mexicano, un talento de verdad en nuestro país. Me siento muy contenta, Lore, muy agradecida y muy orgullosa de poder hacer este partnership contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Pues Lorena, yo no sé qué más pueda decir. Para mí creo que es lo más importante el poder tener un aliado como ustedes en nuestra empresa, en nuestra profesión. Así que pues chicos, les comparto con mucho cariño esta experiencia. Vamos a dar los datos de Lorena para que se puedan contactar con ella también al final y puedan empezar a tener esta práctica de tener un profesional con ustedes. Y Lore, pues bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar por Hola, ¿cómo acá. están? Buenos días. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y pues por la introducción. Para mí, pues sí es muy importante estar pues de la mano con los aliados y sobre todo para capacitarlos o para compartir un conocimiento que al final es en beneficio de los clientes. Totalmente. Entonces, aquí pues va a ser una plática. El tema inmobiliario es muy extenso, o sea, realmente es muy extenso. Podemos pasar varias horas hablando de esto, pero hoy les voy a explicar un poquito de los temas más importantes. Sí van a ver un poco de la cuestión del estado de Quintana Roo, pero al final cada estado e inclusive cada país es muy diferente, pero en la esencia de cosas que verificar siempre va a ser lo mismo, por lo regular. Así que ahora voy a compartir mi pantalla. Correcto, Lore, muchas gracias. Listo, me dicen si ya la pueden ver. Ahí la vemos, sí. Perfecto. Aquí se llama cómo cerrar operaciones inmobiliarias seguras y rápidas en la Riviera Maya. Vamos a ver aspectos legales, notariales y fiscales que todo broker debe conocer. Como Andrea les comentó, soy directora jurídica de la Notaría 91. Mi nombre es Lorena de Lizardi y a continuación veremos todo acerca de los temas inmobiliarios. A ver, ¿alcanzan a ver? Ok, perfecto. ¿Por qué es importante entender el proceso legal? Uno, operaciones más ágiles. Muchas operaciones, en mi experiencia, se retrasan un poco por el desconocimiento que llega a haber del tema legal, que es normal, pero ustedes como brokers o asesores realmente son la primera cara o el primer contacto con el cliente. Entonces, ustedes al tener, aunque sea el conocimiento básico, eso le va a dar una tranquilidad al cliente y eso asegura que sea un poquito más ágil el proceso. Por lo tanto, genera una confianza en el cliente. Un broker que entiende el proceso va a transmitir seguridad y se va a ver más profesional en cada etapa.
de todo el cierre, desde la preventa o si es firma de contrato hasta el final. Se puede detectar algún tipo de fraude o alguna red flag desde el inicio y sobre todo al final, pues un cierre más rápido. O sea, un broker informado anticipa requisitos y reduce tiempos de gestión notarial. Eso siempre se lo he dicho a varias capacitaciones que he dado, que la verdad a mí sí me gusta mucho compartir la información a los asesores porque realmente ustedes nos apoyan en todo. Entonces, ustedes al saber del conocimiento notarial o un proceso legal realmente reduce los tiempos de cierre, ya que no dejan solamente la carga a una notaría o a los abogados y no se hace un teléfono descompuesto, simplemente que también el broker pues nos ayuda bastante, inclusive o a reducir o a alargar un proceso. O sea, sí lo tengo que decir, yo sé que no son todos, no generalizo, pero realmente sí nos ayuda bastante que un broker aprenda, se capacite y tenga las nociones notariales o legales de cualquier tipo de operación. Al final les dejo que un broker informado genera más confianza y sobre todo cierra operaciones más rápido. Al final, pues un cliente contento los va a recomendar a ustedes y así sucesivamente y pues es un ganar-ganar para todos. ¿Cuáles son los errores más comunes en compraventas? No solamente en compraventas, sino en cualquier traslativo de dominio. Uno, que no tenga antecedentes registrales. Por ejemplo, es no revisar el historial en el inmueble del registro público, o sea, que no se vea un due diligence acerca de la propiedad, ya que desde el inicio aquí se pueden detectar muchas cosas o se pueden prevenir retrasos o se pueden pues ver cosas que no están bien. Otra, adeudos sin revisar. Muchas veces se venden propiedades y tienen una cantidad inmensa de deudas como de prediales, mantenimiento. Ahorita en el estado hay un poco con el problema del agua, el agua potable, que llegan a tener adeudos bastante elevados y que realmente eso pues limita un cierre. Y lo más importante, que tenga un gravamen. Hay gravámenes que se pueden notar desde un inicio, por ejemplo, en un régimen de propiedad en condominio, cuando sea una venta directa con el desarrollador, pues es muy normal que tengan un crédito puente, que tenga un gravamen, pero cuando son pues entre particulares también puede ser muy común que tengan un crédito que se nota desde un inicio, pero también hay muchas ocasiones donde lamentablemente el inmueble tiene algún gravamen que es por medio de una anotación judicial, debido pues a algún proceso que haya tenido el cliente o pues algún litigio que provocó que tuviera anotación judicial. Y muchas veces uno no se da cuenta si no se revisa a tiempo y también si alguna notaría no lo logra detectar a tiempo, pues puede ser un grave problema y al final todos son afectados y al final pues el cliente se queda sin una certeza jurídica. Otra, documentación incompleta. Iniciar el proceso sin contar con toda la información necesaria realmente pues es un error muy grave y sobre todo pues retrasa totalmente todo el proceso. Así que siempre es importante que ustedes pues traten de pedir la información. Entiendo que tal vez no van a poder pedir toda, pero sí que siempre tengan la identificación del cliente, su comprobante de domicilio actualizado, constanciación fiscal actualizada, lo mayor posible para que así ya sea más ágil todo. La identidad no validada, muchas veces no logran verificar que el vendedor sea realmente el propietario legal. Aquí, ¿por qué lo menciono? No tanto esto pasa cuando son, pues, entre particulares. Muchas veces pasa esto en preventa. Por ejemplo, puede ser que el desarrollador ya comience a realizar, pues, sus contratos de promesa y ellos internamente no hayan comprado el inmueble o estén en proceso de comprar el inmueble, así que ya están vendiendo algo que realmente ellos no son dueños. Eso me ha pasado en varias ocasiones en el estado, lamentablemente, que pues eso sucede, que firman ya sus contratos promesa y ellos todavía no son los dueños, es apenas están viendo cómo escriturar. Así que eso al final, pues sí es un gran problema. En estos casos, cuando sean preventas, yo entiendo que no van a tener el régimen, pero sí verificar el antecedente, que el terreno sí sea el dueño, el desarrollador. O sea, siempre verifiquen eso. Y sobre todo, como que algo extra, que pidan que tenga la licencia de construcción, aunque sea. Ya que aquí, pues, nos podemos tener la certeza de que una, que sí es el dueño, y dos, de que sí va a comenzar, ya está construyendo. O sea, de que no va a ser algo que todavía no lo tenga pensado a corto plazo, sino que solo se esté capitalizando. Así que aquí sí recomiendo que sea algunos documentos básicos que puedan pedirles al vendedor en cuestión de, pues, las preventas. Obviamente, si ya en caso de que ya esté construido y ya sea venta directa del desarrollador, pues aquí ya no sucede tantas veces. Pero sí es un consejo que sí les doy a ustedes como asesores en las cuestiones de las preventas, que sí, el darse cuenta, pues sí es
o un red flag que pueden pues evitar y sobre todo pues un dolor de cabeza menos. O también pueden ofrecer otra propiedad, no de que no le compren, pero sí ser claros con el cliente de lo que está sucediendo y ya pues él decide si está de acuerdo o no. También es muy importante no prometer tiempos irreales, sobre todo en la cuestión notarial, ya que tengan toda la información. Me ha tocado que muchos asesores pues dicen, ¿sabes qué? En 2 días podemos firmar. Esto muchas veces no es posible porque es un gran proceso que se tiene que llevar, tanto notarialmente, sobre todo requisitos de información, si es extranjero, si es mexicano, constancias que hay que tener a la mano, avisos que hay que ingresar, así que realmente nunca prometan un tiempo irreal que no sea cumplible. O sea, que no se pueda cumplir siempre, pues tengan un tiempo. Más adelante les voy a explicar como unos tiempos máximos que son estimados, muchos pueden variar, pero traten de nunca prometer algo que no puedan cumplir. Otro es extranjero sin preparación. Aquí es que no, muchas veces no se logra orientar al comprador extranjero sobre lo que implica que él compre en México. Aquí, pues, más adelante también vamos a explicar un poco acerca del fideicomiso. Si están en zona restringida, que es zona costera o frontera, pues aplica un fideicomiso. Por lo tanto, muchos clientes se espantan un poco al ver qué es esta figura. Entonces, eso el que no lo sepan desde un inicio, que también incluye que pues sea un costo más elevado para él en el presupuesto por todo lo que implica, el explicarle y el que pues logre entender un poco si retrasa todo lo que es la cuestión del cierre. Así que si desde un principio ven que va a comprar un extranjero, pues sí, decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando vayas a hacer tu escritura va a ser mediante un fideicomiso para explicarle más o menos cómo funciona esta figura. Y así, ya cuando sea su cierre, pues realmente él ya no tenga esas dudas. O sea, me ha pasado muchas veces que la operación se cae simplemente porque el señor dijo que no sabía que era un fideicomiso y que tenía que, pues, que realizar uno y simplemente ya no quiso invertir porque dijo que nunca se lo explicaron desde un inicio, ni el desarrollador, ni siquiera el broker. Entonces siento que es algo que se puede evitar desde un principio si se habla claro y que ni siquiera es ni una mentira, que es la claridad. Más adelante también hay otra manera para los extranjeros, pero ahorita les voy a mostrar, más adelante mostraremos los pros y contras de cada una. Un checklist antes de firmar es verificar pues esto es lo mínimo que pueden verificar, que sea la escritura pública, libertad de gravamen, predial vigente, la cédula catastral, el régimen de condominio en caso de desarrollador o adeudos de mantenimiento. Del propietario, obviamente depende mucho si es persona física, persona moral, pero siempre tener en cuenta lo que es la identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, la situación matrimonial, también en cuestiones de cuando tengan operaciones entre particulares, luego resulta que están casados y no puede vender si no tiene pues el consentimiento conyugal, porque están casados bajo sociedad conyugal. Entonces siempre como que verificar, pero yo lo que les recomiendo es que siempre verifiquen de lo mínimo la escritura pública, o sea, el antecedente de propiedad, ya sea un régimen de propiedad en condominio o el título de propiedad o la escritura pública del particular. Revisar que esté libre de gravamen. No es necesario que tengan, aquí en Quintana Roo, yo sé que también en otros estados, no es necesario que ya tengan libertad de gravamen, o sea, sí es un requisito, pero para adelantarse pueden verificar directamente en la página del registro. Aquí ya en Quintana Roo ya se puede acceder al registro público de manera remota, cada quien puede tener su cuenta y puede verificar el inmueble con solo verificar el folio, pueden ingresar en la página y pueden ver todo el historial pues de la propiedad, ya sea que esté en un régimen, si tiene algún crédito el desarrollador, algún fideicomiso el desarrollador, o entre particulares si tiene algún gravamen, si tiene alguna anotación, que todo esté bien para recomendárselo para mínimo para la promesa, pues estar seguros. Y sobre todo que ser más claros en la promesa en caso de que tengan que cancelar algún gravamen, algo así, pues ya estén al tanto. Predial vigente, muy importante, que siempre esté al día, porque ha pasado ocasiones en los que se dan cuenta que el predial se debe desde hace 10 años y que le van a negociar entre que sí se puede pagar o no se puede pagar, pues sí, retrasa bastante. La cédula catastral, sobre todo, ¿qué nos ayuda la cédula catastral? Ver cuál es el uso del inmueble, que estén correctamente los datos del propietario, que para el municipio tenga que el propietario actual sea quien es. Muchas veces ha pasado que se firma una escritura y en catastro o en el municipio no tienen
ese cambio de propietario, así que para ellos no cuenta, así que siempre verificar eso. Hubo también hace varios años en Quintana Roo donde los usos de suelo empezaron a poner que eran hoteleros en lugar de condominales. Esto ya fue una cuestión interna del municipio, pero realmente esto ocasionó un gran problema porque le genera un impuesto extra a un cliente, que lo ocasiona que es como si fuera algo comercial, así que automáticamente ya tenía que pagar un IVA, que el IVA no aplica para lo que es casa, habitación o suelo, que son los terrenos. El IVA únicamente aplica cuando tiene una actividad comercial o un uso comercial, que es el 16% de las construcciones. Así que aquí lo que pasó es que el municipio pues veía que la casa o el departamento se rentaba y estaba en una zona céntrica, por lo tanto ellos lo consideraron como un hotel, así que en la cédula catastral pusieron uso hotelero en lugar de un uso condominial, aunado en que estaba en un condominio, que ocasionó pues que nos tuviéramos que acercar a ellos para hacer el cambio, pero si no nos acercábamos o no peleábamos por eso, al cliente le iba a generar un IVA o un impuesto que realmente no le correspondía y que era innecesario. Así que son esas unas pequeñas cositas que en sí son más, es más documento que se debe de pedir, pero esto es lo mínimo que pues ustedes como asesores pues pueden verificar y que ustedes pueden pedir y siempre se los deben de dar para firmar aunque sea el contrato promesa. Alertas de un fraude inmobiliario. Estos son unas pequeñas red flags que ustedes pueden ver, no de que sea esto un fraude, pero de que hay algo raro. Uno es la escritura no inscrita. O sea, puede ser de que el cliente les entregó, que el vendedor, toda la escritura completa, con todos los anexos, pero al final no está inscrita. O inclusive es algo que me pasó justamente el día de ayer. Revisé un antecedente y aparecía, o sea, me dieron una boleta de registro, lo reviso, todo se supone que aparentemente estaba bien y al momento de ver en el registro público me doy cuenta que nunca estuvo inscrita. O sea, que era una boleta de registro falsa. Inclusive los impuestos eran falsos, los que estaban ahí. Entonces puede ser que muchas veces, aunque esté den toda la documentación en papel, muy bonito, muy legible, pero ya realmente revisarlo al fondo, que es la importancia de que siempre estén asesorados con un abogado y que hagan un due diligence correcto, pues se podría evitar. O sea, sí, nos dimos cuenta, pero lamentablemente este cliente ya había dado apartados, ya había dado hasta creo que un 20% del pago de la operación y teniendo este problema. Y es lo que ocasiona que realmente él no puede comprar hasta que no se resuelva esa situación. Entonces, muchas veces no es culpa del vendedor, realmente. A él le entregaron todo completo y él por la confianza cree que está correcto, pero muchas veces algunos notarios o corredores pues acceden a algunas malas prácticas que al final pues afectan al cliente. Y pues el cliente, por ejemplo, en este caso va a tener que pagar, él dice que pagó pues obviamente todo a la notaría, ya que pagar nuevamente todo lo que él pagó hace tiempo, lo tiene que volver a pagar para que se pueda inscribir la escritura y sobre todo pues pagar el impuesto que realmente no se pagó, que aquí fue el ISABI. La doble venta aquí no es tan común, pero yo sí recomiendo que ya cuando tienen el contrato promesa, ya tienen una fecha de firma ya muy cercana, que la notaría, ustedes asegúrense de que la notaría ingrese el primer aviso preventivo. Esto que hace que tenga una protección legalmente el inmueble por cierto tiempo. Cada estado es diferente a la duración. Aquí en Quintana Roo son 30 días del primer aviso. Entonces, por 30 días no se puede modificar nada de ese folio registral. O sea, no va a aceptar ninguna compraventa pasada, nada se va a inscribir en ese folio durante ese tiempo. Así que es una forma de asegurar y que pues también ha pasado que por no ingresarse el aviso, el vendedor pues malamente vende a otra persona y cuando quiere comprar el primero, pues ya el vendedor había hecho su operación y ya estaba inscrita. ¿Todo por qué? Porque no se ingresó un aviso preventivo y no se protegió el inmueble. Entonces aquí es una forma muy fácil de poder evitar una doble venta. Ojo, no todos, no siempre pasa, pero créanme, cuando menos se lo esperen, pasan este tipo de situaciones. Una también es ver que las partes tienen alguna negativa en dar documentación. Por ejemplo, que la gente no quiere mostrar su escritura, no quiere dar su información como el predial, que no quiere mostrar sus pagos, sí es un red flag de por qué no lo quieres dar. O sea, por qué no quieres, pues, dar esa información que realmente, pues, es importante para este cierre. Impuestos no pagados, lo que les comenté, uno, que pues no se haya pagado ningún ISABI anterior o que no esté pagado ningún predial de ningún, pues, del
tiempo que está aquí y sobre todo pues lo que sigue de las constancias, también documentación incompleta. Muchas personas no quieren entregar información, entonces aquí sí es tener mucho ojo en ese tipo, sobre todo hoy en día que ya pues la ley es muy estricta en este sentido, sobre todo por la regulación de la ley del lavado de dinero, donde nos exigen a nosotros como notaría, inclusive a ustedes como asesores, siempre tener la información de cada parte. Entonces, al no pues querer compartir, sí es un foco. O sea, inclusive me ha pasado que he tenido que pues yo suspender operaciones porque la persona no quiso dar su información, o sea, de que no nos quiso dar ni siquiera su identificación oficial. Entonces, pues al no proporcionar la información, yo como notaría, pues me tuve que negar a celebrarla y pues el comprador tuvo que buscar otra unidad, buscar otra estación, porque realmente esto iba a ser, era un foco rojo. Y en efecto, investigamos un poco más. Nosotros como fedatarios, pues tenemos la obligación de revisar en las listas negras para ver que ninguno de los comparecientes esté boletinado. Y al darnos cuenta, sí estaba boletinado por algunos delitos. Entonces, pues ahí tenía todo el sentido del mundo el por qué no quería dar la información. Así que nos evitamos un gran problema. Se perdió una operación, sí, pero realmente si se hubiera celebrado o yo hubiera aceptado celebrar esa información, esa operación, sí hubiera sido un dolor de cabeza en un futuro, tanto para nosotros como para el comprador y sobre todo el asesor. Uno ahora es vendedor distinto al propietario. Aquí pasa muchas veces cuando el vendedor otorga un poder a alguna persona, a algún tercero, y el apoderado o se quiere ostentar como si fuera el vendedor real. Y no quiere, obviamente, el vendedor no quiere otorgar o no quiere tener contacto con el vendedor para otorgar pues toda su información, cuando realmente si una persona se está representada por un apoderado, siempre va acompañado de la información de ambas partes, tanto del apoderado como del vendedor o comprador, sea en su caso. Ya que aquí sí nos ha pasado muchas veces que el apoderado se ostenta como quiere hacer todo el negocio como si fuera de él, inclusive le llegan a pagar a él en lugar de al vendedor y pues resulta que el vendedor no estaba ni enterado de lo que estaba pasando y cuando ya ve, su unidad ya estaba vendida. Así que no digo que no se celebre ninguna operación que un vendedor tenga un poder, no, pero sí tener mucha precaución en ese tipo de casos. Por ejemplo, si tienen una propiedad donde el vendedor no puede venir, pero dejó a un tercero, pues siempre verificar que el pago de la contraprestación sea directamente al vendedor, no que la tenga que recibir el apoderado. Jamás vayan a hacer eso, porque realmente sí es un foco rojo, al menos que el vendedor deje un mandato. Y eso ya es una cuestión muy diferente que muy pocas veces se realiza. Pero sí, o sea, nunca dejen que el pago le caiga al apoderado, siempre al vendedor, que el vendedor otorgue su información. Por ejemplo, nosotros si vemos un poder, lo tenemos que validar ante la RENAP, que es el Registro Nacional de Poderes, y sobre todo le mandamos un mensaje, un correo a la notaría quien emitió el poder, pues para verificar que en efecto siga vigente y no haya sido revocado. Así que siempre tenemos que verificar ciertas circunstancias. Obviamente, y si es un poder otorgado en el extranjero, pues es un tratamiento diferente. Pero sobre todo, si ven alguna de estas señales que ustedes ya digan, oigan, está muy raro esto, una, siempre comenten a la notaría. Dos, sí confíen en su instinto de que si hay algo mal, muchas veces sí hay algo mal. O sea, suena raro, pero es la verdad de que a veces dice, algo no me cuadra. O inclusive también puede ser que crees que es una alerta cuando quieren, o sea, el vendedor dice, quiero firmar ya mañana. Pero es como, ¿por qué tanta prisa? O sea, ¿por qué no hacemos el proceso correctamente, a su tiempo? Entonces aquí sí es, pues no necesariamente, repito, que sea un fraude, pero sí una señal de que algo está raro. Así que si ven algo que esté, pues no, que no esté tan claro, detengan la operación, no sigan, pregunten, investiguen, consulten, o sea, pueden consultar inclusive en municipios, sobre todo de impuestos. La información es pública, al igual que la cuestión registral es pública. Es por eso que les comentaba que ya todos, cualquier ciudadano se puede, pues, crear su cuenta en el portal de registro público y así ustedes pueden ver cualquier cosa y así también, pues, no dependen de otra persona mientras hacen la investigación. ¿Cómo evitar las dobles ventas? Que es sobre todo la revisión registral, consultar el estado del inmueble, el aviso preventivo, certificados registrales, validación documental.
En la revisión registral les quiero comentar como algo que me pasó ya hace muchos años. Lo que sucedió aquí fue que un señor le vendió a una señora una propiedad, pero lo hizo en otro estado. Por ejemplo, Yucatán. Hay diferentes estados que tienen consideran diferente la cuestión registral. Unos son declarativos y los otros son constitutivos de derecho. ¿Qué quiere decir? Si es declarativo, por ejemplo, puede ser que solamente tenga la escritura sin estar inscrita y es totalmente válida. Pero aquí en Quintana Roo es constitutivo de derecho. Por ejemplo, si no está inscrito en operación, no es válida. O sea, puede ser que tengas copia certificada, ya todo, pero si no está inscrito, no tiene validez. Así que, pues, inició en Yucatán, es operación, nunca se inscribió en el estado porque era un inmueble de Quintana Roo, nunca se inscribió y pues el señor volvió a vender a una persona de aquí y pues firma y se inscribe una operación aquí. Aquí que se ocasionó una doble venta, porque la persona que hizo antes, pues se tuvo que ir a juicio por ver cómo fue que se hizo una doble venta. Pero aquí el problema fue que la primera escritura no se inscribió en registro público. Por lo tanto, aunque haya sido en otro estado, tanto su forma registral es diferente, pero se tuvo que haber inscrito. Así que mi recomendación es que no importa qué tipo, o sea, que sea declarativo, siempre esté inscrita la escritura. Y en caso de que les digan que no, siempre pedir el por qué, pero casi todo es acto inscribible. El aviso preventivo, lo que les comenté, es lo que nos hace que se proteja el inmueble. Inclusive, nosotros como notaría tenemos el primer aviso y el segundo aviso preventivo. Es decir, cuando no están en operación ustedes, ya firmaron su contrato y se quiere firmar, no sé, dentro de un mes, nosotros ya ingresamos el primer aviso preventivo para proteger dentro de 30 días y ya una vez firmado se ingresa el segundo aviso preventivo, que también nos da otra protección de otros días para que durante el proceso del registro, que en lo que la notaría paga impuestos y se inscribe, pues realmente no tenga ningún movimiento del folio y sobre todo tenga prelación lo que hizo la notaría. Así que lo regular es que siempre tengan un certificado de libertad de gravamen con aviso preventivo al inicio de cualquier operación antes de cualquier cierre, que es el certificado registral y la validación documental. O sea, que coteja la escritura, que todo esté correctamente, tanto en registro como en la información. También nos ha pasado que en registro hay otra información diferente a lo que nos presentaron en físico. Entonces, sí son cosas que hay que checar, pero no es muy regular, no es algo que suceda siempre, pero créame que siempre pasan ciertas cosas. Entonces, siempre es pues más vale pues hacer un doble chequeo o doble revisar y así evitarnos pues cualquier susto, dolor de cabeza, preocupación al cliente, a la notaría y hacer que este proceso sea lo más pues sencillo posible. Inclusive si se detecta alguna anomalía desde un inicio, pues es más fácil ver cómo se resuelve o notificarle al cliente, pero pues esto no le llega de sorpresa a nadie de que a la mera hora de la firma de la escritura pues ver todo el antecedente oscuro que había. Aquí les dejo, si quieren más adelante, les puedo dejar cuál es el portal de registro público para que ya ustedes, cualquier ciudadano, pueda inscribirse y pueda tener acceso a él. Así que la verdad esto desde que se implementó desde el año pasado, sé que el Estado se ha querido modernizar más y hacer todo de una manera ya más eficiente y electrónica. Así que esto sí está ayudando mucho, pues para evitar ciertos problemas y sobre todo lo que quieren es que ya pues debido a lo que les comenté anteriormente, el registro pues detectó todos esos problemas. Así que por eso decide ya crear este portal porque no se puede hacer ya ningún cambio, ningún movimiento en ningún folio. O sea, si ya está inscrito en el sistema, no se puede modificar nada. O sea, se usaba que una vez que se inscribía, pues en registro se podía hacer un cambio de hoja, se podía hacer cambios raros. Hoy en día pues ya no se permite y también en las cuestiones municipales se está previendo que pues ya todo sea de manera digital para tener un control, sobre todo de que los impuestos estén correctamente pagados. Hubo una época en el estado donde los impuestos de adquisición, o sea, los ISABIs eran falsos, o sea, la notaría los pagaba y realmente pues el municipio daba, o sea, no, ahí la verdad no quise hablar mal de quién fue por quién, pero sí se dio muchas veces de que el recibo pues era falso. Algo que me pasó, por ejemplo, fue en diciembre, si no me equivoco, yo firmé una operación, la escritura inscrita correctamente y al momento de que yo firmo y yo quiero pagar el impuesto de adquisición, me dice el municipio que pues realmente ellos no tenían como el antecedente de que se hubiera pagado la escritura el ISABI del vendedor.
Y yo, ¿cómo? Les muestro el recibo que a mí me entregan y resulta que era falso. Entonces, pues sí, esto dilató todo. El vendedor él nos dice que pagó todo esa notaría y al final, pues tuvo que volver a pagar ese impuesto con todo y recargos de o sea, esa escritura había sido 2020, de 2020 a 2025 y pues era un gasto innecesario y muchas veces no es culpa ni es coludido del vendedor ni del cliente, muchas veces pues son a terceros que se involucran y ocasionan estas malas prácticas. Y pues gracias a eso pues se tiene que hacer un doble chequeo y ser ya más precavidos. O sea, no es de pensar mal, pero siempre es mejor pues estar prevenidos por si las dudas. Aquí es qué hace realmente nosotros que hacemos como notaría. Nosotros obviamente verificamos la legalidad de todo, integramos el expediente, formalizamos las operaciones, calculamos y retenemos impuestos dependiendo de las personas, enviamos los avisos a la UIF y al Declaranot. O sea, nosotros sí somos, pues aquí tenemos demasiada responsabilidad y cada año que pasa tenemos más responsabilidades nosotros y más obligaciones en lo que respecta a tanto el SAT como la WIF, que es un derivado del SAT, sobre todas las operaciones que se celebren que sean, pues, actividades vulnerables para ellos. Así que tal vez por eso que cada vez que pasa van a ver que la notaría les pide más y más información. No es que no sepamos pedirla desde un inicio, sino que ha pasado de que de un día para otro hay un decreto, hay una modificación de ley, de reglamento, y hace que que tenemos que pedir más información. No es de que nosotros queramos saber, pues, todo, pero ya la ley nos pide que hagamos más, que pidamos más información, ya que para ello somos obligados solidarios. Entonces, las multas de la UIF son demasiado caras. Así que también por eso los notarios pues estamos pidiendo más y más información. Uno, pues para protegernos y dos, para proteger cualquier operación. No es de que pues el notario se los haya inventado, ¿no? Simplemente pues ya son requisitos, tanto para impuestos, pues el notario siempre va a ser muy especial, va a ser muy cuadrado, puede ser muy estrictos, porque al final somos nosotros unos responsables solidarios ante cualquier situación. Y sobre todo al final inscribimos en el registro público. Nosotros como notaría siempre vamos a ser somos imparciales, o sea, no protegemos a nadie, o sea, no es de que porque mi broker me lo trajo, que es el comprador, lo voy a siempre defender, pues no así, simplemente siempre vamos a ver lo mejor para ambas partes, inclusive si vemos algo raro, sí lo vamos a compartir, pero tenemos que ser siempre ver pues los intereses de ambas partes, no podemos tomar parte de nadie, porque muchas veces sí nos piden de que, oye, puedes decirle esto al vendedor, oye, puedes decirle esto al comprador, puedes cambiar esta información y la verdad es que no. O sea, siempre seremos pues imparciales, ya que ya después de algunas situaciones, pues puede ser que al final tengamos problema nosotros y al final que no teníamos nada que ver o por qué pues tomar parte de algunos. Un proceso de escrituración explicado de una manera más fácil es oferta, tanto para entre particulares o con un desarrollador, el contrato, el proceso de compraventa, por consiguiente, el expediente. Ok, aquí es muy importante que se integre ya muy bien el expediente, ver el due diligence, o sea, la revisión fiscal y registral del inmueble y sobre todo de las partes. Se elabora la escritura pública, se mandan a vistos buenos en caso de ser necesario y la firma. Dentro del expediente, pues se incluye toda la información requerida, ya sea las constancias de no adeudo del inmueble, certificado de gravamen, toda la información de las partes, tanto de la persona compradora como de la vendedora. Y aquí hay un tema muy importante en el estado de Quintana Roo que está sucediendo, que es el avalúo comercial. O sea, aquí sí es muy importante que es un proceso tanto del expediente, que es el trámite del avalúo comercial. A partir del 2024, el Estado pues decidió hacer un cambio en la ley de evaluación. Entonces, todos los avalúos, aparte de que desde un principio tenían que haber sido realizados por personas capacitadas, sean peritos o corredores, ahora tienen que estar validados por el SATU, o sea, validados por el Estado. Así que el perito con el que realicemos o realicen el avalúo tiene que mandar a una validación el avalúo y el Estado lo tiene que aprobar. Esto también se hizo por un control fiscal, por un control de impuestos, pero lamentablemente aquí hay pues ha pasado vaya muchas ocasiones que alguien pide pues el avalúo a cierto monto y el Estado no lo autoriza. Para ellos tiene un valor superior. Entonces, pues sí, es algo que se debe de verificar, que ya es algo que se debe de verificar siempre antes de firmar, porque en caso de que salga muy alto el avalúo, más alto que el valor de la operación, le puede generar un impuesto a los clientes. Entonces, sí verificar muy bien
lo del avalúo. Eso sí, una escritura no se puede firmar si no tiene el avalúo validado. ¿Toda vez por qué? Porque tanto el registro como el municipio pide la validación de ese avalúo. El fideicomiso, explicado de una manera más fácil, aquí pues es una figura muy común en nuestro estado, que el fideicomiso bancario o de zona restringida es la figura donde permite a un extranjero adquirir propiedades en la zona restringida de México de una forma completamente segura. ¿Esto es para quién? Para los extranjeros que desean adquirir. Aquí es muy importante la figura de un fiduciario, que es una institución bancaria que va a fungir como el titular legal del inmueble en nombre del extranjero. No significa que él vaya a ser el dueño como tal, pero ante pues el registro, él va a ser el titular. Esa es pues la practicidad que tiene el extranjero para poder adquirir en el país. Obviamente, no en el país completamente, solamente en las zonas restringidas o con zonas fronterizas. Pero, por ejemplo, si un extranjero compra en el centro del país, su proceso es igual que una persona mexicana. Únicamente la Constitución hace esta diferencia para adquirir en zona restringida. Esto sucedió por una cuestión histórica, o sea, de cuando vendieron la parte de Texas a Estados Unidos, a raíz de ahí surge el fideicomiso y por eso se surgieron esas especificaciones de zona restringida, ya que pues es para evitar que desde ese entonces pues cualquier persona tuviera acceso a los inmuebles. Aquí tiene derecho pleno el fideicomisario, o sea, puede vender a otra persona, lo puede rentar, o sea, siempre va a poderlo rentar sin ninguna necesidad de avisarle al banco. O sea, realmente el banco solo funge como titular. O sea, el cliente tiene que pagar su anualidad, o sea, le paga cada año, depende de cada banco la anualidad, pero paga por simplemente él ser el titular. Pero el fideicomisario, que es el cliente, que el fideicomisario es el nombre legal en el fideicomiso, pues puede hacer uso total de cualquier del inmueble. Un beneficio muy bueno que a mí me gusta del fideicomiso es la cuestión de sucesiva, o sea, la cuestión de herencia. Los extranjeros pueden designar a un beneficiario sustituto, que es quien se va a quedar con el inmueble en caso de fallecimiento. Entonces, esto ahorra totalmente un proceso de una sucesión testamentaria o intestamentaria. En caso de fallecimiento del cliente, el beneficiario manda una carta de instrucción al banco comentando que falleció el fideicomisario junto con el acta de función e identificaciones y ya él se puede reconocer como pues beneficiario principal al sustituto. Entonces, pues evita muchos problemas en cuestiones de pues trámites sucesorios que realmente sí protege mucho. Un fideicomiso también tiene muchas ventajas. En cuestión del fideicomiso en el país hay distintos tipos, pero en sí es que ningún fideicomiso se puede embargar. Entonces siempre pues es un plus que tiene el cliente como seguridad de que comentarles de que su propiedad siempre va a estar bien. Porque aunque tenga el vendedor o alguien algún problema, nunca va a ser embargable, pues el inmueble por el simple hecho de estar en un fideicomiso. La duración, un fideicomiso dura 50 años y se puede renovar las veces que sean necesarias. Igual, si cuando firma el fideicomiso designa a una persona como sustituto, esta se pueden cambiar varias veces y sin costo alguno. Y sobre todo, no es una figura que esté inventada, que no esté protegida o que no esté regulada. O sea, está regulada por la Ley de Inversión Extranjera y sobre todo está avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí les dejo un poco acerca como un mapa mental del fideicomiso. Es para sobre todo de zona restringida, es el extranjero, que es el fideicomisario. Debe tener siempre un fiduciario, que es un banco mexicano, y que va a ser el titular legal. Se debe pedir un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ellos dan la autorización para que se pueda llevar a cabo ese fideicomiso. Le dan los derechos de uso, de venta y de herencia, lo que les comenté. Siempre es en inmuebles de zona restringida o que lo que se incluye de zona costera o fronteriza. A mí, sobre todo la figura del fideicomiso, a mí me encanta, es un tema pues de mis favoritos. También si algún día gusten saber un poquito más del fideicomiso, de los distintos tipos de fideicomiso, cómo es que un desarrollador tiene un fideicomiso, podemos explicárselos también más adelante de una manera muy sencilla, porque al leerlo sí puede ser un poquito pues difícil o confuso. Pero realmente el fideicomiso es algo muy noble y tiene muchos beneficios legales para las personas, tanto no solo zona restringida, sino en general.
La zona restringida en México, lo que les comentaba es que la Constitución establece que la zona restringida es donde los extranjeros no pueden ser propietarios directos de los inmuebles. Aquí son 50 kilómetros a lo largo de costas y 100 kilómetros a lo largo de fronteras del territorio nacional. Aquí en Riviera Maya, toda la Riviera Maya, incluyendo Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cozumel, se encuentran dentro de la zona restringida costera. ¿Qué significa? Que todo comprador extranjero que quiera adquirir en esta zona debe adquirir mediante fideicomiso o mediante una empresa mexicana. Más adelante les voy a explicar un poquito cuándo sí y cuándo no conviene esto. El notario o el abogado o algún despacho que contrate es el obligado de tramitar el permiso junto con el banco ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El proceso es del permiso tarda entre unas 2 y 4 semanas el proceso. Aquí algo muy importante es que los costos del fideicomiso deben ser informados desde un inicio, ya que aquí sí vienen las sorpresas para los extranjeros de que no sabían que tienen que pagar un fideicomiso extra aparte de todo el presupuesto notarial o de todo lo que tienen que pagar extra. Entonces, pues sí, se les hace complicado y sobre todo siempre informen al cliente que aunque tengan el fideicomiso deben pagar una anualidad, o sea, siempre deben estar conscientes que deben de pagar una anualidad. Cada banco es diferente, cada banco cobra diferente, pero por lo regular no pasan más de lo mínimo son como $522 anuales que debe de pagar un extranjero por ser la anualidad. O sea, se les debe de cobrar, porque inclusive cuando vendan, si llegan a vender, pues tienen que hacer informado el banco y pues el banco no firma, si no le liquidan y pues el cliente no sabía que tenía que pagar anualidad, así que se deben anualidades de 5 años, 10 años y dentro del fideicomiso se establecen pues el pago extra en caso de que no se pague a tiempo. Así que la verdad siempre es informarles que deben de estar conscientes que uno de los pagos que debe de ser de manera anual, tanto como el predial, condominio, todo debe ser su anualidad. Nuevamente la figura es una completamente legal y es lo más común que vamos a ver aquí, pues en el estado, sobre todo con extranjeros. El régimen en condominio también es algo muy importante por los desarrolladores con los que trabajamos o los que llegan a trabajar y es algo que se puede ver, pues es más común que de lo que pensamos. Esto es una manera donde casi opera todo el estado. Aquí se definen, aparte de las unidades, pues del condominio, los departamentos, se dividen las áreas privativas, las áreas comunes, el reglamento del condominio, los indivisos y las cuotas de mantenimiento. Eso se hace en un régimen de condominio y sobre todo se inscriben. Aquí se ve a la hora de armar un régimen, pues se tienen que exhibir todas las autorizaciones de que el condominio o el desarrollador esté completamente pues legalizado, ya que hoy en día nos piden ya que chequemos que tenga una manifestación de impacto ambiental, tanto que exente o no, o sea, que aplique o no aplique, su licencia de construcción, determinación de obra. Aquí se puede ver todo del desarrollador para que evitar alguna sorpresa en un futuro. Pero sobre todo se determina el indiviso, ya que es muy importante para la cuestión de las cuotas de mantenimiento, ya que en la mayoría se deben de cobrar o se cobran conforme el indiviso, ya que cada uno es diferente en proporción a los metros cuadrados o lo que le corresponda. Pero siempre eso se designa en el régimen. Y tal cual está el régimen es como se hace la escritura. O sea, el caso de que llegamos a escriturar, verificamos tal cual el inmueble, cómo está la descripción legal dentro del régimen de condominio. Así que sí pues es el proceso más delicado, porque si llega a haber un error ahí, hay un error en todo. O sea, un error inclusive en un indiviso llega a ser que le llega a afectar a todos los demás. Aquí, pues así que las notarías que hagan o que realicen un régimen, pues sí es pues uno de los temas más complicados que puede tener una notaría, ya que tiene la responsabilidad pues de revisar y que vean que todo esté correcto, que se describan muy bien las unidades sin errores, porque cualquier notaría que haga una operación tiene que hacerlo tal cual está el régimen. Así que pues sí es muy importante, uno, que lo tenga el desarrollador y dos, que siempre esté correcto. Aquí hablamos de los poderes notariales. Aquí es cuando alguna de las partes no puede comparecer personalmente ante el notario, actúa a través de algún apoderado. Existen pues algunos tipos de facultades que son las más comunes, que son precios y cobranzas, administración y de dominio. Para adquirir una propiedad no necesita que tenga un acto de dominio, simplemente que tenga precios y cobranzas y administración. Para vender
una propiedad, debe de incluir todas esas tres. Eso sí, es muy importante que lo manifiesten, no lo digan, y sobre todo yo recomiendo que los poderes siempre estén limitados al inmueble que vayan a comprar o a cierta actividad, y sobre todo que pues les pongan alguna temporalidad. Aquí en Quintana Roo, si no se le agrega una temporalidad, tiene 3 años de validez un poder, pero siempre recomiendo que esté uno limitado, de que sea únicamente para celebrar la unidad, adquirir la unidad 104 de Elements. Que siempre traten de que esté lo más limitado para protección de si un broker, ustedes como asesores llegan a estar como apoderados, pues tengan menos responsabilidades, menos obligaciones y pues también para la tranquilidad del vendedor y sobre todo para ustedes de que pues no existe alguna otra cosa más que puedan hacer. Lo que les comenté también, de que siempre se verifica la validez de ese poder en cuestiones de que hayan sido otorgados en el territorio nacional. Ya cuando son otorgados en el extranjero, pues tienen otros ciertos requisitos que debemos de verificar, pero también es muy normal de que si el extranjero no puede llegar, pues se puede realizar un poder otorgado en el extranjero. Hay varias maneras que pueda ser otorgado en el consulado mexicano, que si lo logran pues realizar de esta manera es la mejor, ya que al otorgar un poder en el consulado es como si se hubiera otorgado en el territorio nacional. Así que pues con esto se evitan cualquier tema de apostillar o legalizar, que es para que tenga la validez legal ese documento. Así que si alguna de las opciones sea que puedan ir al consulado mexicano dentro del país donde radiquen, va a ser la mejor opción. Otro es que hagan el poder, esté certificado por un notario extranjero y ya posteriormente pues se haga la apostilla o legalización. Aquí es muy diferente ya que algunos países sí están dentro del convenio de La Haya, que es cuando se apostilla o si no se llama legalización. Cada país tiene su proceso, entonces aquí sí es un poquito más tardado, pero pues totalmente válido. La otra traducción oficial, yo recomiendo que siempre los poderes en el extranjero, que no sean en el consulado, que sean por algún notario, que sean mitad inglés, mitad español, y así ya se evitan que se haga una traducción. Y solamente se tenga que traducir, pues, la apostilla o alguno que alguna vez las apostillas pueden estar o no estar en dos idiomas. Algunas veces, o sobre todo algunas autoridades, nos piden que si un poder es otorgado en el extranjero, cuando hagamos la escritura se protocolice ese poder. ¿Qué es protocolizarlo? Nada más que se agregue como antecedente en la escritura y lo protocolicemos para que tenga validez. Aunque esté apostillado, aunque esté legalizado, muchos bancos fiduciarios lo piden, pero no es en todos los casos. Muchas veces con que esté legalizado o apostillado es suficiente, pero podrán ver que muchas veces van a pedir una protocolización. No es necesario que tenga que ser un acto extra, se puede hacer dentro de una misma escritura cuando firmen la escritura con su cliente, puede ser un apartado antes y tampoco tiene un costo extra, porque no se debe de inscribir. Solamente es una cláusula más, pero nunca debería ser un costo extra. Otro tema que muchas veces tienen las curiosidades, que es sobre la donación inmobiliaria. En la donación de bienes inmuebles tiene implicaciones fiscales que varían siempre en el parentesco entre el donante y el donatario. Muchas veces, muchas personas piensan que la donación significa que no va a pagar ningún impuesto, pero realmente esto no es correcto. Al hacer una donación es un relativo de dominio como cualquier otro, que se tiene que pagar ISABI. Hay algunos municipios que no se pagan siempre y cuando lo prevén en su ley de hacienda del municipio, pero por lo regular todos llevan ISABI y se aplica sobre el valor comercial, sobre un valor comercial aproximado, ahí se fija y es sobre ese monto. El ISR, el quien dona, pues obviamente está exento de pagar ese ISR porque no recibe ninguna ganancia por pues, la donación, que realmente es algo gratuito. Los impuestos estatales, Quintana Roo puede aplicar contribuciones adicionales según el valor catastral o comercial del inmueble. Por ejemplo, Cozumel, si hacen una donación entre parentesco, no se paga, o sea, ellos lo toman como que no aplique. Por lo tanto, la ley de evaluación dice que si en el municipio no se paga algún impuesto, está exento también de que el avalúo no esté validado. Así que se puede realmente realizar la operación con un avalúo normal, pero sin que tengan que estar validado por el Estado, ya que no se genera una contribución de un ISABI. Pero mientras, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen y en Tulum, sí es necesario pagar eso, sobre todo sí es necesario tener un aval. Aquí beneficios fiscales por parentesco. La ley mexicana reconoce exenciones importantes en familiares directos.
padres e hijos, es la exención del ISR, entre cónyuges hay un tratamiento fiscal preferente, abuelos y nietos una posible exención en algunos casos y en terceros, por ejemplo, de que no tengan ningún parentesco, ninguna relación, se paga completamente el impuesto. Y aquí el impuesto más grande sería, aparte del ISABI, es un ISR por adquisición a la persona que recibe el inmueble en donación, ya que pues no pagó nada y así que está recibiendo un inmueble de una cierta cantidad sin haber tenido pues algún intercambio de operación. Por lo tanto, le genera un ISR por adquisición. ¿Ok? Aquí seguimos el cómo se puede acelerar cualquier cierre, cualquier relativo de dominio. La documentación completa desde el inicio, validación fiscal previa, pues preparar al cliente extranjero, informarles con anticipación, como mencioné, todo sobre el fideicomiso, ver si va a estar en el país o no va a poder estar en el país. Un compliance antilavado es tener todos los documentos listos de origen de fondos y declaraciones requeridas de antilavado. ¿Por qué? Aquí sí es muy importante también ustedes que tomen en cuenta algo, que siempre los pagos sean de las personas que están realizando la operación. Por ejemplo, si en el contrato firmó Juan Pérez como comprador, Juan Pérez de su cuenta bancaria, no importa que sea cuenta bancaria, aunque sea de Estados Unidos, no importa que sea de México, pague él directamente al desarrollador o al vendedor esa cantidad. Muchas veces pasa que por la urgencia o por la premura, pues lo paga desde su empresa. La empresa le paga directamente al desarrollador. Eso es totalmente un problema, pues se tiene que identificar los pagos, se tiene que hacer una declaración y realmente ya no es válido que no paguen, pues de las cuentas de donde son las personas que es comprado. O también de que la esposa se le hizo más fácil hacer el pago, pero realmente ella no va a comparecer, siempre es el Juan Pérez quien está comprando, entonces por la practicidad o por todo realizan pagos y sin verificar. Así que aquí sí es muy importante ustedes como asesores, pues siempre digan que sea desde la cuenta de la persona que vaya a comprar, nunca de un tercero, ya que esto realmente sí complica mucho. O sea, al ver de que ya se pagó todo en cuentas que no le corresponden, se tiene que hacer una cantidad de estrategias pues para justificar pues esos fondos y sobre todo pues es una alerta porque así lo tenemos que declarar ante la UIF. Entonces pues aunque haya sido algo sin alguna maldad o sin alguna intención, pues se le puede generar también alguna revisión a las personas por el simple hecho de ver alguna pues discrepancia entre el nombre y los pagos. Entonces sí, o sea, sí les pido, se les recomiendo de verdad que ustedes siempre verifiquen que la cuenta sí sea de las personas. O antes de que digan, ¿sabes qué? Voy a pagar todo desde mi empresa, pues que la empresa sea la que compre. Porque esto realmente evitaría tantas cosas, porque al final la gente cuando le dice, ¿sabes qué? No podía hacer esto, se enojan. O sea, cuando firman la escritura o ya va a ser próxima la firma, le comentas, oye, pues los pagos no están, su origen no concuerda y pues se enojan porque dicen que porque nunca le dijeron desde el día uno. Así que pues sí, deberían de, o sea, sí entendemos al cliente, pero pues sí también es recomendación del asesor que se lo pueda notificar o que se lo pueda advertir, ya que como se los dije desde un principio, ustedes son la primera cara o nuestro primer contacto con el cliente. Muchas veces nosotros como notaría o como abogados pues no tenemos tanto contacto con el cliente, es más con su asesor. El asesor transmite la información, entonces sí, pues nunca llegamos a tener el contacto muchas veces nosotros hasta el día de la firma. Así que sí es muy importante que ustedes pues se los comuniquen o que estén pues enterados de esto y que siempre tengan el cuidado de. También el desarrollador debe de tener pues el cuidado de eso, pero muchas veces pues por querer firmar, por querer vender, también el desarrollador no se da cuenta y al final también es un problema para ellos. Sobre todo, al final, tener una revisión previa con la notaría, siempre tener, pues verificar que todo esté en orden, checklist, hablar con la notaría de que tenemos todo para la firma, que todo esté en orden, de que no quede ningún cabo suelto. Sobre todo, la recopilación de información es clave. O sea, un expediente completo sí reduce el tiempo de cierre a más de la mitad. O sea, si no está un completo un expediente o hay algo mal, es lo que es una de las causas más comunes por las cuales los cierres se atrasan. O porque tampoco nos han mandado registro o algunas situaciones que luego se preguntan el por qué. Realmente un expediente que esté completo desde el inicio va a acelerar el proceso y va a hacer que el cliente al final tenga su escritura muchísimo más rápido, se firme más rápido
y que todos pues al final estén felices y contentos y sobre todo pues el cliente contento los puede recomendar en un futuro o quiera comprar algún otro inmueble con ustedes. La documentación desde el inicio, siempre organizar la documentación por tipo de clientes del primer contacto. Esto es como algo pues simple, pero en sí se puede pedir más información dependiendo del caso. En persona física mexicana, INE, CURP, acta de nacimiento, RFC actualizado, comprobante de domicilio, los comprobantes de pago. Recomendarle a sus clientes sobre todo este último punto, que siempre tengan sus comprobantes de pago, que tengan el orden y los organicen y siempre los tengan, porque pasa de que compraron en preventa 2020 y se firman hasta ahorita y no tienen ningún pago. Y realmente esto es un proceso, eso es un problema muy grande, porque al final, pues al no tener cómo justificar, no se podría celebrar ninguna operación. Aquí en persona física también mexicana entrarían en caso de que esté casado, esté bajo sociedad conyugal, separación de bienes, tener la información, identificar al cónyuge, persona moral mexicana, acta constitutiva, RFC, domicilio fiscal, comprobante de domicilio, toda la información de representante legal, una persona física extranjera, siempre tener su pasaporte, licencia o licencia de conducir también, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, muchas veces no la pueden conseguir, pero tratar de que, no importa que no esté ni apostillada ni traducida, se pueda aceptar, acta de nacimiento, acta de matrimonio, y sobre todo aquí, pues que siempre estén identificados quiénes son las personas que sean sustitutas en un fideicomiso. También las personas morales extranjeras pueden adquirir propiedades mediante un fideicomiso. Si el cliente tiene una LLC en Estados Unidos, puede adquirir. Simplemente hay que tener toda la información de la sociedad. Eso sí, aquí sí es un poquito más tedioso porque toda la información de la sociedad, todos los movimientos de la sociedad tienen que estar totalmente traducidos, apostillados o legalizados. Un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hay que tener el certificado de good standing, el acta constitutiva, también la carta de que estén totalmente al corriente de sus impuestos, que certifique el good standing, pasaporte en caso de que tengan más socios, pues toda la información de los socios, las traducciones oficiales, y aquí sobre todo, tanto para las personas morales, tanto extranjeras como mexicanas, aquí por la cuestión de las nuevas leyes de lavado de dinero, pues tenemos que pedir más información de quienes formen parte de las sociedades, con la finalidad de ver quién es el beneficiario controlador, o sea, de ver quién es la última persona física dentro de ellas. Porque, por ejemplo, en personas morales pueden ser que mis socios sean personas morales y de ahí se devengan otras personas morales y así identificar hasta la última persona. Entonces, pues si de alguna vez tienen una operación así y aparece que la notaría les pidió más información de la que tienen contemplada, es por esta situación. Del inmueble, pues siempre ver la escritura, el predial vigente, cédula catastral, todos los no adeudos. Cada municipio, cada estado tiene diferentes constancias de no adeudo del inmueble. También SOFEMAT, si llega a aplicar, inmuebles que estén muy cerca de la zona federal marítima, deben llevar una constancia de expedida por SOFE sobre el pago del uso de la concesión. ¿Cómo evitar los retrasos? El retraso, pues sí, como todos sabemos, es la principal fuente de frustración para los compradores, vendedores, brokers, y muchas veces realmente todo esto es prevenible si se da a entender desde un principio y se comunica desde un principio, que es solicitar documentos desde el apartado o desde que apenas se va a firmar el contrato, validar toda la información existente que ya tiene previa, revisar la situación fiscal. Algunas veces hay que pedir opiniones de cumplimiento, no en todas, pero ver cómo está el vendedor en cuestión fiscal. Sobre todo también las personas físicas que vayan a vender un inmueble, ver cómo es su situación para la cuestión de pago de impuestos, explicar los tiempos reales, o sea, realmente comunicar cómo va a ser. Aquí pues entiendo que no siempre el asesor lo pueda decir desde un principio, pero con una buena comunicación con la notaría, pues podemos dar un estimado, un aproximado que sea lo más cercano y que se pueda cumplir. Y sobre todo, pues preparar todo el compliance antilavado, tener toda la información de los clientes y sobre todo lo que les mencioné, el origen de los fondos. O sea, sí es muy importante de que siempre estén, pues, los comprobantes de pago guardados, transferencias, cheques y pago en efectivo, cuidar que no se pague más del límite del efectivo. Son ciertas cosas que tal vez, pues, ustedes creen que no es relevante o que que no es parte de su labor, pero sí nos ayudarían mucho, tanto a su cliente como a los demás, que ustedes tengan ese poquito conocimiento y de que le echen un ojo a ver si hay algo raro. Ya que, por ejemplo, si se traen la operación y nos dicen, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que 2 pagos fueron a través de una sociedad,
pues ya hacemos pues alguna estrategia o vemos algo, documentos corporativos para poder proteger esta situación y sobre todo pues que quede todo justificable y nadie tenga ningún problema. Tiempos reales de cierres. Aquí es un aproximado, no es certero. Una operación nacional que sea ventas con un cliente que sea mexicano puede llegar a ser de entre 3 a 5 semanas, dependiendo mucho de la información, de que se pueda conseguir en tiempo. Aquí es que no tenga crédito hipotecario. Otro, el comprador extranjero, podemos calcular entre unas 6 y 10 semanas, por lo que es la cuestión del trámite del fideicomiso o inclusive de que las apostillas, en caso de que sea una persona moral quien compre. Con crédito hipotecario puede ser menos, pero es un aproximado de 6 a 12 semanas. Depende mucho del banco, avalúo bancario y proceso de la autorización crediticia, pero no siempre va a ser, muchas veces sí va a ser muy rápido, pero pues mientras se dé un estimado lo más largo posible y que se cumple en menos tiempo, es mejor. A diferencia de que digas, se puede cerrar en 2 días o en una semana, cuando realmente no podía ser así, pues ahí sí genera un poco de fricción o de dudas o de molestias para los clientes. Cuando quieran, cuando sean en condominios nuevos, cuando compren en preventa, pues aquí todo este tiempo es muy variable, porque puede ser que firmen el contrato, pero no se puede hacer absolutamente nada hasta que pues el condominio esté totalmente completo, terminado en cuestión de construcción y sobre todo tenga su régimen. Muchas veces, creo que no sé si ya se han dado cuenta, han tenido esta experiencia de que el cliente puede ser que haya terminado el edificio, o sea, el condominio termine el edificio, le dé la posesión al cliente, pero la escritura sea muy tardada, todo porque no tiene el régimen. Entonces, sí, es algo que también pasa, no es lo mejor, pero sí puede pasar. Entonces, pues sí tener en cuenta esto. Esos tiempos asumen documentación completa desde el inicio. Cada documento faltante pues puede dilatar el proceso o alguna situación siempre va a hacer que dilate el proceso. Así que recomiendo de que siempre sean abiertos, digan la verdad, que se comente como tal cual las cosas y así buscar una solución. O sea, de que si dicen, tengo esta operación, pero está este problema y pues ya con esa comunicación se puede ver cómo se puede hacer más rápido o cómo solucionar los temas. Pero sí, siempre recomiendo que a los abogados, pues como notaría, siempre nos digan la verdad o siempre nos digan todo, porque al final, pues todo sale a la luz. Aquí lo que les comentaba, ¿cuál es la diferencia entre que la persona física adquiera mediante un fideicomiso a que adquiera como empresa? Muchos van a recomendar que cualquier extranjero adquiera como una empresa, pero no es para todos y no es algo que se tome una decisión tan a la ligera. Aquí la persona física que adquiera mediante un fideicomiso, el proceso es más simple, es un menor costo inicial, un poquito, no tanto, que una sociedad, pero realmente es de un uso personal o inversión simple. O sea, si la persona solamente va a comprar una propiedad o máximo dos, pues realmente no le conviene una sociedad. Y más porque hoy en día ya cada vez hay más y más, pues, no obstáculos, pero sí ya más requisitos para las personas. ¿Cuándo recomendar a una persona física? Compra para uso personal o vacacional. Es una primera inversión inmobiliaria. Tiene un presupuesto ajustado en costos iniciales. No es tanto así porque realmente los costos del fideicomiso dependen mucho de los bancos. Algunos sí pueden ser muy elevados que otros. Y la operación es simple sin socios. Por ejemplo, ha pasado muchas veces de que pues varios amigos se juntan para comprar una propiedad. Entonces aquí el fideicomiso pues sí es un poco más, pues ya más complicado. Aquí en persona moral, se supone que es una protección patrimonial, estructura para inversión múltiple, o sea, cuando la persona quiera tener más de dos propiedades y aquí se pueden deducir más gastos. Aquí cuando recomendar empresa, cuando el portafolio sea de múltiples propiedades, inversión con socios o inversionistas, pues sean operaciones de renta vacacional muy profesional o alguna protección patrimonial familiar. Pero como les comenté, también hay una protección patrimonial en la cuestión del fideicomiso por la herencia, o sea, de que se puede designar al sustituto. Yo últimamente, la verdad, sí recomiendo más el fideicomiso que la sociedad porque hay muchos requisitos que está poniendo el SAT y es un proceso para abrir cuentas bancarias, que eso dilata totalmente el proceso de escrituración. O sea, de quieren tener pues su fiel, el RFC, la fiel, la cuenta bancaria, todo para poder comprar y al final pues tienen que pagar un contador pues siempre para todos sus gastos, sus declaraciones anuales, todo al final es más sencillo para en cuestión de venta por la cuestión de deducciones de los gastos y de la parte del ISR, a diferencia de una persona física pero luego dices que a qué costo, porque ya no es un costo-beneficio pues todos los pagos que le corresponde como sociedad, a diferencia del fideicomiso. Siempre hay maneras de poder deducir legalmente
todo para poder pues ayudar al cliente a que tenga pues el menor pago de impuestos correspondiente, a diferencia de la sociedad que sí pueden deducir la mayoría de los gastos, a diferencia de una persona física que no puede deducir todo, solamente algunas cosas que la ley lo permite. Aquí lo que les comentaba, que es el ISABI en Quintana Roo, es el impuesto por adquisición de bienes inmuebles, varía en cada municipio del inmueble y aquí están las tasas en los municipios pues más concurridos, que es Tulum, 4%, Playa del Carmen, 4%, Cozumel, 3%, Benito Juárez, 3.3% y Puerto Morelos, 3.3%. ¿Por qué es 3.3%? Porque estos dos últimos se paga el 3% de ISABI más un impuesto extra, que es el impuesto al fomento de la cultura, que es el 10% de ese 3%. Así que en total es un 3.3%. Aquí una nota muy importante es que el ISABI se calcula conforme el valor más alto entre el valor catastral, el valor del avalúo y el precio de venta declarado. Siempre hay que verificar esos tres montos porque puede ser que el monto de venta haya sido 4.900.000, pero el avalúo salió en 5 millones. Así que, por lo tanto, el ISABI se paga por los 5 millones, no por el monto de operación, porque es el valor más alto que resultó. Así que siempre hay que tener muy en cuenta los valores que se resulten entre estos tres, porque de ahí depende mucho el ISABI, o sea, el pago total. Así que como podrán ver que al final el impuesto, o sea, un estimado notarial, pues sí, la mayoría, si no es que casi todo, se va en impuestos. O sea, pueden ver que y en Tulum el 4% nada más se va a un impuesto. Aquí hay otras dos vertientes, dos temas muy importantes, que es el ISR por adquisición y el ISR por enajenación, que a partir de lo que les comenté de los avalúos, es muy común que ellas tengan que pagar el ISR por adquisición. El IS, impuesto sobre la renta en operaciones inmobiliarias, que aplica de manera diferente dependiendo del rol de cada transacción. El más común, ISR por enajenación, ¿quién lo paga? El vendedor. Cuando existe una ganancia entre el precio adquirido, el original, y el precio de venta actual, se calcula conforme el precio de venta menos todos los costos de adquisición actualizados y se genera una ganancia. Eso se calcula sobre la ganancia. ¿Quién lo retiene? Aquí, si la persona es una persona moral, la notaría no retiene este impuesto. Pues ellos lo tienen que retener y pagar por su parte, las personas morales. Las personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, la notaría está obligada a retener ese ISR y lo tiene que enterar. A diferencia que si es una persona física con actividad empresarial, o sea, en cuestiones de personas nacionales, aquí ellos tienen la obligación, mientras nos presenten ciertos requisitos, de la notaría no retener el ISR y ellos pagarlos por su parte. También se puede exentar lo que es casa habitación, que es para personas físicas, mientras cumplan ciertos requisitos, que es que tengan una identificación con el domicilio del inmueble, que tengan algún estado de cuenta bancario con el domicilio del inmueble, que tengan un recibo de luz facturado con el domicilio del inmueble. Con algunos de estos requisitos pueden exentar 700.000 UDIs, que son aproximadamente, creo que 5 millones, y en caso de que pues el inmueble sea superior, pues se paga el ISR por la diferencia. Esto la persona pues tiene derecho a exentar cada 3 años. Por desgracia o no sé por qué, la ley lo menciona. Lore, ahí te perdimos un momento. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Yo sí me escucho así. Ok, que estoy escuchando acá que Lorena es mi vecina acá en Playa del Carmen. Creo que hasta se les fue la luz, la verdad. Que hay un tormentón, estrago de vivir acá en el Caribe, chicos. Entonces seguramente se le fue la conexión ahí un poquito. Muchas gracias. Sí, Lore se fue, pero qué bueno que a mí sí me pueden escuchar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya nos extendimos un poquito. Muchas gracias a todos los que siguen por acá. ¿Qué les está pareciendo hasta ahora? Ya vi ahí algunas preguntas que nos están haciendo. Las quiero recapitular en lo que Lore regresa porque quizás sí es importante para cada uno tenerlas así como presentes y hacemos acá un checkpoint, ¿vale? Marco Narvante, que no te veo acá en la cámara, pero muchas gracias por tu pregunta. Dice, cuando estábamos hablando de los poderes, que después Lore lo retomó, dice, como corredor inmobiliario nosotros necesitamos un poder. Bueno, depende mucho. Yo con Lorena he tramitado alrededor de siete poderes para el mismo vendedor, la misma persona que vende propiedades acá en la Riviera Maya, porque viaja mucho y se me va y yo necesito hacer a su nombre trámites personales
tradicionales donde necesariamente el que vende o el que compra tiene que asistir a alguna dependencia, hacer algún trámite. Entonces, en su nombre, cuando no está presente, pues tenemos que tramitar un poder, ¿no? ¿Quién lo paga? La persona que lo necesita. Esto también es importante que ustedes lo sepan, tiene un costo, por supuesto, y la persona que lo necesita es quien tiene que correr con este gasto para que ustedes puedan, a nombre de quien están representando en ese momento, poder hacer el trámite necesario. Entonces, si necesitan un poder de vez en cuando, no siempre es el caso. Normalmente, tanto vendedor como comprador se involucra al 100% en todo y así pueden hacer como pues los trámites mucho más fáciles sin necesidad, o sea, de tener un poder. También puede pasar que hay un cliente o un vendedor que está fuera, no sé si su cliente está en otra ciudad o estado y está comprando en algún destino turístico, cosas por el estilo. En algunos trámites les pudiera pedir que ustedes hagan algo en su representación y necesitan un poder, ¿no? Cosas fáciles, como dijo Lorena, pues aquí en México un notario se los hace, no pasa nada. Cosas un poquito más complejas que también si lo hacen de la mano de un buen notario, por ejemplo, Lorena me ha ayudado con poderes en el extranjero. Ella tiene todos los contactos a través de la notaría para hacernos el poder, si lo estamos en los Estados Unidos, de los Estados Unidos para acá, de Canadá para acá, de Canadá a Dominicana, etcétera, etcétera. Y entonces también con este, pues, partner, nos ahorramos, hay muchos dolores de cabeza de, a lo mejor ahorita si yo les digo, sáquense un poder para su cliente en España que esté apostillado para acá, para México, dices, ¿y por dónde empiezo, no? Entonces, esto justamente es una de las ventajas de tener aquí a nuestro notario. Muerco, muchas gracias por esta pregunta, creo que es de mucho valor, que a todos nos ayuda mucho a entender un poquito mejor esto de acá. Lore, ya te vemos otra vez aquí en cámara, creo que es Disculpa, verdad. se fue la luz en la oficina. Me lo Una imaginé porque escucho el disculpa. clima del demonio. Sí, ya, una disculpa, la verdad, qué pena. No Pero te ahorita preocupes. mismo regresamos a la presentación. Claro que sí, muchas gracias, Laura. Que andábamos leyendo unas preguntas mientras andabas acá en la desconexión, que a mí también ya me pasó toda la mañana, se me ha estado yendo y viniendo. Ya me sí están viendo, ¿verdad? La Ahí te pantalla. vemos, Lore. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos quedamos en el ISR por adquisición. ¿Quién lo paga? El comprador. ¿Cuándo aplica? Cuando el precio de compra es significativamente inferior al valor de mercado, tanto en avalúo comercial del inmueble. Como se calcula es sobre la diferencia entre el valor del inmueble que esté en un avalúo y el precio. En esto aquí el notario lo retiene siempre y lo enteramos al SAT. Solamente es para personas físicas, realmente para personas morales no lo retenemos como notaría el ISR por adquisición. Pero aquí se paga el ISR por adquisición en cuestión de cuando es donaciones es un tratamiento diferente, pero en la cuestión normal de que se va a poder ver muchas veces ahorita en muchas operaciones que puedan ver, cuando hay una diferencia del 10% entre el valor de operación y el monto del avalúo, cuando hay una diferencia, se paga el 20% de esa diferencia. Entonces, aquí lo único malo es de que no hay ninguna deducción, no hay nada que se pueda hacer para poder deducir. Esto que ha sucedido, que por ejemplo, la persona haya pagado pues compró el inmueble en preventa en el 2018, 2019 y el IAD apenas ahorita va a escriturar. Al realizar el avalúo para el Estado ya tiene un valor superior al que él compró. Nos ha pasado desde que fue la ley de 2024 a la fecha en bastantes situaciones donde lamentablemente la persona o el comprador ya tiene que pagar un ISR por adquisición. Entonces, pues sí es un gasto que realmente no se tiene contemplado y que sí puede llegar a ser muy alto. Aquí, pues, como que algo sencillo, el notario siempre va a ser en las cuestiones que le corresponda, va a ser el responsable solidario de todos estos impuestos, los tiene que, pues, enterar y pagar al SAT. El vendedor siempre va a pagar el ISR por enajenación sobre la ganancia obtenida. Y el comprador paga el ISR por adquisición. Solamente aplica si el precio está por debajo del valor. Por ejemplo, me ha pasado de que dicen, oye, fíjate que el avalúo sí salió en 4.900.000, el monto de operación está en 4.900.000, pero la cédula catastral salió en 5 millones. Aquí realmente la ley no nos obliga a pagar un ISR por adquisición por el valor cedular que esté más alto. Aquí solamente es siempre y cuando la ley menciona que sea de un avalúo comercial. Entonces, mientras el avalúo esté superior al monto de operación, es en la cuestión de que se tenga que pagar ISR por adquisición. Pero si es el cedular que está más alto, ahí no aplica. Esto que también me lo han preguntado muchas veces, de que qué sucede en estos casos. Si el cedular está más alto realmente y el avalúo está inferior o igual al monto de operación, no pasa nada. Solamente lo único que va a pasar es que se tengan que pagar el ISABI, como les mencioné en el pasado, se va a pagar
por el valor más alto. El notario pues retiene los impuestos siempre en cada caso que le corresponda, que se los había comentado. La verdad, sí, lo que es el tema de los impuestos también es un tema que podríamos llevarnos bastante tiempo, porque pues está el IVA, el ISR y todos, y el ISABI, que se puede dar, nos vamos a dar también otra clase específicamente en la cuestión de tratamiento fiscal. Gastos de escrituración. Eso es sí, muy importante que se le informe que son los más, como que pues para evitar sorpresas y genere confianza. Y que desde el día uno ya sepa qué conceptos va a tener que pagar el cliente. Por ejemplo, el ISABI, dependiendo de, pues, del municipio, pero ya sepa que pues ya de fijo tiene que pagar esa cantidad. Los certificados, pues certificado de gravamen, avisos preventivos, se cobran dentro de un presupuesto. El registro público, el derecho establecido, pues que marca la ley, es un poco alto y realmente mucha gente no sabe el por qué. Si en Quintana Roo es muy alto la cuestión de los costos de cierre, sí son bastante altos comparados con otros estados de la República o inclusive con otros países, porque la queja principal que pues apuesto que ustedes han tenido es de que me dicen, oye, pero es que en Estados Unidos no se paga nada que ver con esto. Y yo, pues sí lo entiendo que en su país no sea como aquí, pero lamentablemente la ley no los estos no son inventados. Todos son diferente a un tabulador o alguna, o la ley lo, pues, pues, los menciona. Están calculados conforme es UMAS, que es la unidad de medida de actualización, así que cada año aumentan esos costos. Por ejemplo, si recibieron un presupuesto en noviembre del 2025, pero van a escriturar apenas, ese monto ya cambió. ¿Por qué? Pues todo lo que sean impuestos y derechos, más que nada los derechos registrales, todo lo que sean certificados, avisos, pues aumenta conforme esta UMA. Al igual que la parte de los honorarios notariales de una notaría, sé que son muy altos, pero hay un arancel que lo marca, está publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, de cómo debe ser cobrado, que es conforme el monto de operación. Así como el ISABI, también los honorarios se calculan conforme esta pues esta regla, que es el valor más alto resultante entre el avalúo, el catastral y el valor de operación. Realmente yo, por practicidad, nunca me voy como de honorarios al valor más alto, simplemente lo hago conforme el valor de la operación. Y sobre todo en los casos del fideicomiso, pues sí explicarle al cliente que tiene en caso extranjero que es un gasto más, que esto eleva mucho el presupuesto. También, ya a mí no me gusta decir que hay pues un porcentaje siempre, porque siempre se pueden destinar más gastos. O sea, porque me ha pasado que hay clientes que piensan o que les comentan que el presupuesto es un 4% del valor del inmueble. O sea, no hay manera, porque un 4% es solo un impuesto. Entonces, pues eso sí genera también un descontento al cliente, porque él se va con la idea de que solamente tiene que pagar un 4 o un 5% del monto de operación, cuando realmente hay más gastos que se tienen que, pues, que tener en cuenta. Aproximadamente es entre un 8 y un 9% del valor de la operación. Puede ser más dependiendo del perfil del comprador. Lo que mencioné que si lleva fideicomiso, depende del banco con el que quieras hacer el fideicomiso, puede aumentar estos costos. Entonces, sí es, pues, hacerle saber al cliente de que no es como antes, de que antes sí era como, sí, pues se podía decir que era un 6 o un 7% del monto de operación, porque realmente todos los impuestos estaban, sobre todo el ISABI, estaba muy equitativo. Era un 3%. Cuando yo comencé en el mundo notarial era el 2%. Entonces ya no es nada comparable a lo que es ahora. Inclusive hay clientes que pudieron haber pues comprado la propiedad en el 2018 y ellos pagaron cierto porcentaje del monto de operación y y creen que van a pagar lo mismo en el 2026, cuando pues todo aumenta, se va conforme la inflación, porque también la UMA es referente a la inflación y todos los costos que se. No les, sí, yo sí les recomiendo, porfa, no les digan que tal cual es un 5 6 7%, porque al final es donde comienzan los problemas del cliente de que no saben o que en un descontento de cuando les ven el presupuesto real, pues llegan una molestia y es cuando ya no quieren firmar. O inclusive también se me ha pasado de que ya no quieren, o sea, sí cancelan la operación por simple hecho de ver el valor pues el valor total del presupuesto. Entonces sí, siento que hay que ser muy sinceros, muy claros y también de que ustedes tengan una noción de que no todo es de la notaría, o sea, no todos son honorarios, muchos gastos son impuestos, derechos que
pues no se pueden deducir, no se pueden hacer un descuento porque pues tenemos que pagarlos. O sea, de que si también han pedido un descuento del ISABI, no existen esos descuentos del ISABI, no podemos pagar menos de lo establecido. Entonces sí explicarle muy bien al cliente eso, todo es lo que conlleva un presupuesto y lo que conllevan sus gastos. Ok, la validación de escrituras. Antes de presentar cualquier inmueble a un comprador, siempre es pues lo recomendable verificar cómo está registralmente. O sea, ver el folio registral que coincida, que sea el titular el propietario actual. Si tiene algún gravamen o hipoteca, que es normal, no es malo. Muchas veces pues adquirimos propiedades conforme un crédito o puede ser que tenga, o sea, pues, prestaron dinero y tenga algún gravamen por eso, siempre hay que verificarlo. El historial registral, que no haya tenido avisos preventivos previos. Por ejemplo, ha pasado que hay una compraventa que se quiere firmar y nosotros al ver todos los movimientos registrales, vemos que hay un primer aviso preventivo de otra notaría. Obviamente ya perdió la vigencia, ya no es válido y no se inscribió. O sea, no vemos como que otra continuidad de un segundo aviso preventivo o alguna inscripción en escritura. Por lo que entendemos es que el deber ser es de que no hay ningún movimiento. Pues pasa de que luego se firma la escritura, al ingresarla o ingresar nuestro propio aviso o algo así, nos dicen que no se puede porque ya tienen algo ellos en proceso de calificar, que es el historial de o sea, que la escritura que se firmó en la otra notaría del primer aviso que les comenté, sí se perfeccionó, solamente que no se había inscrito en tiempo y forma. Entonces, en caso de que pues hayan tenido que ingresar un primer aviso con una notaría y al final no se hizo la operación, se puede pedir su cancelación. O sea, se puede pedir que se cancele esa solicitud al registro público, se inscribe, tiene un costo, no de la notaría, simplemente de derechos registrales, pero por protección de todos y de, pues, precaución, que siempre estén cancelados. El régimen de condominio, pues, que esté debidamente inscrito, que la unidad aparezca correctamente registrada, o también que sí corresponda conforme lo que hayan estado en el contrato promesa, o sea, de que no sobre todo de los metros, porque sí puede variar muchas veces lo que es los metros cuadrados en el promesa que en el régimen, pero sí la distribución que sí sea como ella haya estado pues prometida en un contrato promesa. Aquí nuevamente les pongo el portal. Cualquier persona puede tener acceso, simplemente se hace en su cuenta y ya, inclusive también hay otra opción del registro público que es para propietarios que haciéndose su cuenta pueden tener una alerta de en algún movimiento en su folio registral. O sea, yo tengo una propiedad, me registro en el registro público y crean una alerta acerca de movimientos de mi folio. O sea, de que si alguien quiere ingresar algún aviso preventivo o alguien pidió un certificado, me notifican a mí como propietario de que se hizo algún movimiento. Es algo que no muchos saben, pero es únicamente para propietarios. O sea, no lo puede hacer ningún asesor, ningún apoderado, porque valida la información de que sea el propietario, correo electrónico y el título de propiedad. Pero ustedes como asesores pues simplemente pueden tener acceso al portal ciudadano. Ahí también pueden pedir certificados de libertad de gravamen como personas pues físicas, toda vez que tiene la publicidad del registro público. O sea, de que toda la información es pública y que todos pueden tener acceso. Ok, para comprar siendo extranjero, el proceso para compradores internacionales es completamente seguro, nunca va a haber algo extraño, simplemente mientras se explique con claridad, todo va a ser muy fácil, que es la oferta, el due diligence, sobre todo tanto de la parte compradora como del vendedor, el fideicomiso, sí estar muy conscientes del tiempo que puede llegar a tomar, la firma y el registro. Realmente es un proceso igual que con un nacional, únicamente cambia la cuestión del fideicomiso que aplica dependiendo de cada persona, cada banco es diferente. Nosotros trabajamos con todos los bancos, tenemos ciertos bancos pues de preferencia por su rapidez o porque luego son un poco más económicos, pero siempre se puede trabajar con cualquier banco que siempre y cuando tengan la cuestión de fideicomisos de zona restringida. También hay bancos que son muy complejos, que también luego yo no recomendaría trabajar por la cuestión de sus procesos que son muy tardados y que también dilatan más de lo estimado y esto sí termina siendo pues sí, un gran problema y una desesperación para los clientes a nivel de que ya no quieren comprar, todo por lo tardado de un banco. Entonces es muy importante pues elegir a un banco que sea muy ágil en sus procesos, ya que cuando son muy tardados
y son muy burocráticos dentro de su institución, sí pueden dilatar demasiado. O sea, de que sí también tuve una experiencia con un banco que me tardé un año en poder firmar una escritura, pero no había sido retraso nuestro, sino que había sido retraso meramente del banco porque pedían más información y más información y más información. Entonces, pues al final el cliente desistió y ya no quiso comprar. Y realmente era una venta como de $2 millones y se cayó por el simple hecho del banco. Entonces, pues sí es un poco frustrante ver que todas las partes hicieron lo correcto, o sea, el asesor hizo su parte, la notaria hizo su parte por un banco, pues se tardó de más y pues la operación se cayó. Entonces sí, es un poco lamentable ese tipo de situaciones, pero siempre y cuando se vea con un banco que sea que tenga muy buena relación, sobre todo con la notaría, y que sea también muy fácil de comunicar el cliente ya para post firma, siempre se los voy a recomendar. Que los brokers que entienden el proceso legal generan más confianza, mejores cierres y clientes más seguros. O sea, un cliente que ya esté preparado por su asesor siempre va a estar más contento y va a ser más ágil toda la información. ¿Por qué? Porque al final pasa de que tenemos un broker, nos pasa una operación, nos dice aquí está, desaparece, no aparece más en todo el proceso. Y al final, pues nos dice, le comentamos al comprador de que, oye, hay que pagar esos impuestos, ese es el presupuesto final, se tiene que pagar una anualidad, tienes que pagar el predial cada año. Me dicen, es que mi broker nunca me comentó todo esto. Entonces, pues ya comienzan todos los problemas posteriores ya del cliente, ya de un poco de molestia, y al final se quedan con un mal sabor de boca y dicen, ya no quiero comprar, o ¿sabes qué? Ya no quiero comprar con esa persona. O inclusive dicen, no, pues yo no quiero trabajar con esa notaría, aunque no tengamos nosotros nada que ver. Pero pues al final siempre vamos a hacer una alianza entre asesores, notaría, que es mejor que tengamos la comunicación y la confianza para la finalidad de que el cliente esté contento y así pues se pueda recomendar a más gente, se corra de voz en voz y todo sea más tranquilo. El conocimiento legal no es exclusivo para los abogados, o sea, no quiero que piensen que sí pueden llegar a existir temas ya muy complejos, pero lo básico siempre lo pueden saber ustedes o se lo pueden comunicar al cliente como que un pequeño resumen de las cosas de cómo deben de ser. Y eso siento que lo he visto pues con varias personas o varios brokers, que un broker que explica todo desde un principio o que se prepara o que se preocupa por su cliente de principio a fin, de que está hasta el cierre, inclusive hasta la entrega de la escritura, pues sí hace la diferencia entre una ventaja competitiva entre los asesores que hay en todos. O sea, sí me queda claro que cada vez hay más asesores, siempre hay sale el sol para todos, pero sí una forma de que se puedan distinguir, obviamente, es de que estén certificados y sobre todo, pues que estén muy preparados. No al tema de que sean unos abogados, no, porque pues cada quien a sus temas, pero si ustedes se preparan y tienen todas las ganas de seguir aprendiendo y preguntando. A mí me gusta más compartir el conocimiento con los clientes porque al final eso a mí me genera, pues me facilita el trabajo al final, porque a mí se me complican las cosas cuando un broker pues da información errónea que no debería de ser. O sea, de que me ha pasado brokers que dicen que no deben de pagar ningún impuesto a la venta. Entonces, cuando yo le comento al vendedor que tiene que pagar ciertos impuestos, pues le echan la culpa al asesor de que nunca se los comentó. Entonces, siempre y cuando estén, pues preparados, con las ganas, o que tengan, aunque no sepan, pero siempre preguntar. Siempre es mejor preguntar todas las cosas que quieran. No importa que sea la cosa más, pues, sencilla o que sea como muy, pues, obvia, siempre pregunten. O sea, siempre es mejor que estén seguros ustedes de qué decir a que comenten algo erróneo. O sea, siempre se los voy a recomendar. Yo no generalizo, yo sé que no todos así, que todos son así. Obviamente me queda claro que ustedes no, porque si no, no estarían aquí queriendo aprender un poco más acerca de cómo son los cierres. Y realmente me da mucho gusto que cada vez más asesores quieran, pues, aprender de lo que es un proceso. Es un tema muy noble, el derecho notarial e inmobiliario, pero es muy extenso. O sea, podemos pasar horas hablando de por cada tipo de cliente, por cada tipo de operación y siempre pues es clave que sepan lo mínimo, o sea, que tengan nociones, que no sepan nada o que digan no sé, pues realmente pues sí hacen la diferencia entre ustedes. Van a tener más confianza, tanto ustedes mismos como con sus clientes, van a ser mejores cierres porque van a ser pues más ágiles, menos retrasos, inclusive menos cancelaciones y sobre todo los clientes más seguros. O sea, yo he visto que los clientes cuando tienen un asesor que confían mucho y está muy bien preparado, realmente confían ciegamente en él. O sea, sí me ha tocado ver operaciones de que compró una vez, su asesor lo ayudó mucho de principio a fin y volvió a comprar al año siguiente o después le pasó a toda su familia volvió a comprar con ese mismo asesor
¿Por qué? Porque tuvo pues, la confianza, le explicó muy bien el proceso, los acompañó sobre todo de inicio a fin con la notaría. Entonces, pues no es como una competencia jamás entre una notaría, entre los abogados y los brokers. Siento que deberíamos de tener pues somos aliados. Al final tenemos una finalidad, que es el cliente, así que siempre hay que tener como la mejor comunicación entre nosotros. Pues bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan me pueden contactar. Aquí está mi correo electrónico y mi teléfono personal. Ese es mi WhatsApp personal. Me pueden contactar directamente cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, algún presupuesto, lo que quieran, pues siempre tendremos pues la actitud de responderles. Si no puede, soy yo, puede ser yo, una parte de mi equipo los puede contactar, pero cuenten con nuestro apoyo y feliz de estar, pues, ser sus aliados. Gracias, 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 Lore. De verdad estoy leyendo acá todos los comentarios, echándonos todas las flores por traerte. De verdad, dicen muchas gracias por tu presentación y muy didáctica. Esperamos puedas compartirla, Lorena. Muchísimas gracias, de Claro que verdad. Creo sí. que todos están súper contentos por todo lo que nos acabas de aportar. Sé que nos podríamos echar aquí 2 días de estar platicando y apenas empezaríamos a resolver unas cuantas dudas. De mucho valor, Lore, de verdad lo que nos aportaste el día de hoy. Chicos, no lo echen en saco roto. Se van a encontrar en una situación donde van a decir, "¡Ah! ¿Cuál era el número de la notaria que me habían dicho el otro día?" Tómenle una captura de pantalla, por favor. Escaneen este código QR con su cel para que guarden el contacto. Pónganle así, Lorena de Lizardi, Notaría 91. Ahí está su correo electrónico también. Lore está ocupadísima, pero siempre, 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 siempre tiene tiempo para atendernos, de verdad. Yo hablo con ella muy seguido, a veces, de momento, de vez en cuando, y siempre está a la disposición de todos nosotros. Ahí lo que necesiten están en las mejores manos de toda la zona del sureste. De verdad, los puede ayudar en absolutamente cualquier trámite que necesiten, asesoría. Me ha estado ayudando con un tema de un rancho en Veracruz, en preguntas que necesita mi cliente averiguar y cosas por el estilo. Lo que necesiten de verdad, este es un profesional que hay que aprovechar. Por algo están acá hoy con nosotros. Lore, a mí de verdad me llena muchísimo haber compartido este espacio contigo. Gracias por todo lo que nos aportaste. Si nos permites la presentación también, Lore, sería increíble que la podamos compartir a Sí, te la todos. comparto por WhatsApp Muchas para que se las gracias. puedan compartir a los que nos acompañaron y sobre todo pues Buenísimo. agradecerles por su participación, por estar aquí y sobre todo a Andrea por la invitación y a todo el equipo. Un placer, Lore. Muchas gracias a todos ustedes, chicos, por dedicarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Nos vemos hoy, 7 p.m., conectados por Zoom para presentar una oportunidad increíble. Ahora sí nos vamos a los números, a las ventas. 8% de comisión para todos ustedes. No se reparte con nadie de los terrenos de Puerto Morelos de Gran Vía del Mar. Los veo por allá a las 7 p.m. Muchas gracias por capacitarse. Vamos a convertir ahora para tocarle la puerta a Lorena que nos ayude a escriturar esos terrenitos que tenemos por allá. Excelente jueves de 195. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos al ratito. Lore, saludos, que estén muy bien. Dale Más un buen gracias. día. Igualmente, muchas gracias.